Buenos días, mis remolones y remolonas de Psicología en Educación. Nuevamente, la educación pública lleva el teórico a tu cama para que no tengas que levantarte y para que puedas asistir a clase desde tu misma habitación. Otro logro de la educación pública argentina. Me acompañan, como todas las mañanas, Yerba Tarahui, tu yerba, fortalece tus cadenas neuronales. Palo, tomando yerba Tarahui, el conocimiento se afianza en tus esquemas. Yerba Tarahui, 100 años con la educación pública, 100 años acompañando la reforma del 18. Vamos dando ingreso a la gente. Quiero decir que somos tendencia en Twitter, somos tendencia en Facebook, en Instagram. Hay gente que hace videos TikTok con temas del teórico. Estoy muy contento. Próximamente voy a abrir mi canal en YouTube. Voy a mostrar mis ejercicios para tonificar glúteos. Se viene el verano y debajo del barbijo tiene que haber músculos tonificados. Quiero contarles que estoy sorprendido por la cantidad de repeticiones que tienen las clases. Algunas se acercan a 400 repeticiones. Estoy hablando con el Cabezón Tinelli. Próximamente voy a estar en el bailando con el teórico. Bailando con los autores que revolucionaron la psicología. ¿Cómo ven la pareja para el bailando por un sueño? Por ejemplo, Matías Salé y Melanie Klein. Patricia Sarán y Jean Piaget. Va a ser un éxito, se los aseguro. Silvia Zuller y Vygotsky, esa pareja me gusta. Al poco tiempo Silvia diciéndole chisito a Vygotsky. Me encanta, me encanta, me encanta. Bien. Vuelve el fútbol. Al fin una buena noticia. Alberto, te pusiste las pilas. Hiciste que vuelva el fútbol. Bueno. La cuarentena se tolera, pero la falta de fútbol no. Bueno, salud. Mientras va entrando la gente a la clase, yo disfruto de un nuevo mate, Yerba Tarahui, 100 años con la educación pública, te estimula hacia el saber, te acompaña en toda tu carrera. Yerba Tarahui, tu termo, tu mate, te fortalece el mate. Ese chiste sí que estuvo bien. Estoy radiante a la mañana. Bueno, la clase anterior, sepan disculpar porque me olvidé, o mejor dicho no pude hacer la síntesis de la clase. Eso me implica tener que escucharla y no he encontrado el tiempo para hacerlo y hacer el pequeño resumen. Espero que estén viendo las clases
prestando atención a los resúmenes, siguiendo la bibliografía que figura en el programa y en la medida de lo posible, los teóricos y esta clase hacen un recorte de la asignatura. Como habrán visto, el programa es demasiado amplio. Siguiendo con este hilo, sé que hubo una votación en el Consejo Directivo que introduce algunas nociones de las nuevas disposiciones sobre las mesas de exámenes en este periodo excepcional. No estoy plenamente informado al respecto. Si hubiese alguna variación en la planificación del año, se las haré saber. Lo que sí, los que están inscriptos en el práctico conmigo, en las próximas semanas voy a dar una consigna de un trabajo integrador de la asignatura, bajo qué condiciones. Esto va a quedar escrito en el grupo de Facebook, y supongo que no va a tener mayores inconvenientes en la interpretación de la consigna y en su realización. Así que vayan viendo todas las clases, vayan leyendo la bibliografía, vayan prestando atención a lo que se pone en los resúmenes como una guía orientativa para la comprensión de la asignatura. Son temas muy amplios, la asignatura no alcanza a abarcarlos en su totalidad, sino hace el recorte necesario para este momento de la formación. Dicho estas aclaraciones, vamos a proceder a entrar en el temario. Yo también los saludo, muchos saludos, eso me pone muy feliz, me gusta que la gente me salude. Ya llevamos unos minutos, tenemos un número importante de gente en la clase. Creo que es momento, porque lo siento que es el momento del primer like motivador de la mañana. Vamos, a la cuenta de 1, 2 y 3, todos ponen un me gusta al unísono para poner power a la mañana, para ponerle onda a tu estudio, para ponerle imaginación a la asignatura. 1, 2, 3, un me gusta. Música de fondo. Bien, basta. Bien. Algunos se deben preguntar si yo le pongo algún yuyo especial a la yerba. No. Este es un estado natural, como todo mi cuerpo. No tengo cirugías. Bien. La clase anterior seguimos profundizando aquello que ampliamente ubicamos como la desfuncionalización de la pulsión. Y remitimos a dos citas específicas de Freud, de 3 ensayos de teoría sexual, donde Freud, en una primera cita, uno se me atrapa pelo, bueno, sobre la condición de sexualidad polimorfa del niño. Esto está orientado en la clase anterior, y en la página 203, el hallazgo del objeto, veíamos cómo el otro humano, ya en la misma teoría freudiana, ejerce una suerte de desestabilización, que hay un aspecto que no viene dado en el orden de lo hereditario y viene a sumarse a partir de los intercambios que se dan entre el niño y el adulto, y esos intercambios se dan desde el orden de la sexualidad, que hay una direccionalidad de la sexualidad, o un plus que se pone en juego, una dirección del adulto hacia el niño, que Freud llama seducción. Esta cuestión
En el psicoanálisis freudiano no está claro. Es decir, en Freud, a grandes rasgos, podríamos decir que hay dos grandes teorías de la sexualidad. Una primera teoría de la sexualidad, que es del orden de lo endógeno, es decir, que la sexualidad brota del cuerpo mismo y por delegación va a la psique, esta idea tan popular, no nacional y popular, popular solamente, no es nacional, cuando de tres ensayos, de Pulsiones y sus destinos, ¿no? Esta noción de la teoría de la delegación, de lo somático en lo psíquico. Bien, esta idea de delegación es una teoría donde el cuerpo se traduce después en acciones psíquicas. Parte del apuntalamiento de las zonas erógenas y se desliza hacia la representación psíquica. La continuación de lo somático en lo psíquico. Este estado fronterizo entre lo anímico y lo somático. Bien, ahí se me destapó la vena y lo pude decir. Bien, esta instancia fronteriza Freud lo pone allí, como una especie de zona de transición indefinida. También tenemos esta teoría freudiana de la evolución libidinal, una teoría con un fuerte peso de un apuntalamiento en funciones biológicas. También tenemos esta idea freudiana de fantasías filogenéticas, es decir, de que los seres humanos naceríamos con cierto orden de representaciones psíquicas. Pero también encontramos un Freud no tan claro que va a plantear cómo el cuerpo del niño es invadido, es bañado, o sea, si algo tenemos los psicoanalistas es una imaginación importante para metaforizar palabras. Yo diría que el cuerpo del niño es seducido por la sexualidad adulta, es lo que dirá Freud en las citas anteriores. Esta idea de el niño, cuando lo compara, una comparación bastante anacrónica, podríamos decir hoy, dice como la mujer vulgar, ordinaria, o sea, esta prostitución del niño por vías del seductor adulto. Entonces Freud ahí ubica una desviación de la sexualidad infantil, pero que esa desviación de la sexualidad infantil tiene o contiene esta predisposición de la sexualidad polimorfa, es decir, que la sexualidad humana no responde como la sexualidad animal al instinto. Y después esta otra cita donde Freud habla de en el amamantamiento, en los primeros intercambios entre la madre y el niño, dice que la madre ubica al niño como un sustituto de un objeto sexual de pleno derecho. Es decir, cómo la sexualidad materna, atravesada por la represión, hace un drenaje y le llega al niño cantidades de excitación que provienen de otro orden, que no es el orden necesariamente del orden biológico. Esto no está dado en las estructuras biológicas o en aquellos montantes innatos. Bien. Esta cuestión va a abrir nuevamente a un tema mucho más complejo, en el que Bleichmar, en el texto que les di, Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, que es un texto que es casi un resumen, diría yo, de la fundación de lo inconsciente, y muchas de las ideas de ese texto después son desarrolladas aquí, psicoanálisis y neogénesis. La autora, a partir
de los años 80 y los años 90, va a discutir ciertas tendencias del psicoanálisis de su tiempo, donde el inconsciente no aparece dado ni desde los orígenes, como plantea el kleinismo, es decir, también la teoría endogenista en la que plantea que naceríamos con una suerte de inconsciente en estado embrionario, pero que se desarrolla con posterioridad, o que el inconsciente viene dado del orden del campo del otro, como puede aparecer en las teorías de Lacan. Esta idea de el inconsciente es el inconsciente del otro, el deseo es el deseo del otro, y así sucesivamente. Bien. Por lo tanto, hay una idea que puede aparecer sobre todo en los textos de Alicia Fernández, que esto ya lo comenté en clases anteriores, donde el inconsciente aparece como un obstáculo. Es decir, las tareas del pensar, del pensamiento, o la inteligencia, o los trastornos de aprendizaje, el inconsciente tendría esta suerte de barrera. Entonces, producto del inconsciente, o serían formaciones del inconsciente, de algún u otro modo, más allá de cómo se entiende el inconsciente, lo que genera los trastornos del aprender. Bueno, Bleichmar, este gesto es muy importante, hace un giro en la cuestión. Y ella va a plantear, primero, que el inconsciente no está dado de los orígenes, sino que es una producción secundaria. El inconsciente es fundado. Es fundado en el marco de la tópica freudiana. No nacemos con un inconsciente, sino que el inconsciente es fundado. No en un primer momento. Y que este inconsciente va a ser condición del pensamiento y de la inteligencia humana. Sí, señora. Este es el momento que usted le pega el codazo al gordo que está roncando, que aprovecha la cuarentena para levantarse más tarde, y dice, mire lo que está diciendo el profesor, el inconsciente es una formación secundaria y es fundado. ¿Viste que mi mamá tenía razón y vos nunca escuchaste a tu suegra? Siempre lo dijo. Bien, continuamos. Esta idea es fundamental para entender los desarrollos de Sylvia Bleichmar, que el inconsciente es fundado, no está dado desde los orígenes. Y que el inconsciente será una formación que viene secundariamente a un primer tiempo donde podríamos ubicar la implantación de la sexualidad. Y esta sexualidad se implanta desde el campo del otro, por esta serie de intercambios que veíamos en los textos de Freud, en donde vuelve a realzarse la idea de la seducción. Bien, este fue un tema bastante polémico en la obra de Freud, es decir, esta idea de una teoría endogenista, principalmente encuadrada por los ingleses, un inconsciente dado desde los orígenes, y el exogenismo más radicalizado del lado del pensamiento francés, sobre todo por Lacan, de un inconsciente exógeno, es decir, deseo del otro. Bien. La rivalidad entre ambas escuelas se hizo escuchar, es decir, esto dividió aguas profundas en el terreno del psicoanálisis, es la verdadera grieta. Hubo una grieta en el psicoanálisis, endogenistas y exogenistas, los que miraban TN y los que miraban Canal 7, los que leían Clarín y los que leían Página 12. Entonces, bueno, piedrazo va, piedrazo viene de un lado y del otro. Esto no le hace bien al psicoanálisis, esto le hace muy mal. Los inadaptados de siempre se cuelgan del alambrado. Vuelve el fútbol y vuelven los inadaptados. O sea, primero iban las dos hinchadas, se armaba quilombo. Va solamente una hinchada, se arma quilombo. Va a volver el fútbol sin gente, va a volver a haber quilombo. El problema somos los argentinos. Con un fútbol así, este país no sale adelante. Bueno, dicho esto, vamos a abrir una serie de
preguntas y de campos de tensión en el marco de la teoría psicoanalítica. Por un lado veíamos el endogenismo y el exogenismo. Por otro lado, lo que veíamos, o vamos a ver, esta idea que aparece en la matriz del pensamiento de Laplanche, Silvia Bleichmark en esto sigue a Laplanche, son en las grietas, fisuras o crujidos que se dan en el suelo del pensamiento francés en los años 50 y en los años 60, donde Laplanche va a plantear que hay un descuido de la teoría de la seducción en Freud. Es decir, Freud parte fines del siglo XIX con una teoría fuertemente basada en lo traumático y en la seducción del adulto al niño. Esquema Carta 52, podemos ver estas ideas en estudios sobre la histeria, ni hablar del proyecto de psicología para neurólicos, proyecto de psicología para neurólicos y la interpretación de los suénicos. O sea, el proyecto de psicología para neurólogos es un texto que Freud se niega a publicar, es publicado después, pero contiene ideas que están en la base del psicoanálisis. Bueno, ahí hay un fuerte componente de la teoría traumática. Freud, en la famosa Carta 69, da este giro, el famoso no creo más en mi neurótica. Son fantasías. Freud se dice que ahí abdica una parte de la teoría traumática, que tenía que ver con ciertas tendencias de que la teoría no podía ser tan fuerte con respecto a la seducción del adulto, etcétera, etcétera. Bien, no importa, las internas de aquel momento, pero hay una idea en donde en el núcleo, llamémosle, de este surgimiento de la sexualidad, si esto se conecta con representaciones de un trasfondo traumático, es decir, esta sexualidad que ingresa de forma traumática al aparato psíquico, o se da como fantasías autoengendradas, que más allá de la realidad externa son fantasías. Esto dividió aguas. Bueno, Laplanche retomará la idea de la teoría traumática, pero no por el hecho, llamémosle, jurídico, policíaco, penal, del abuso sexual infantil o del ataque, llamémosle, seductor a las niñas, a las pacientes histéricas, lo cual no estaría nada mal volver a hacer resurgir esta discusión, sino porque lo que va a tomar principalmente Laplanche son las ideas que veíamos en Freud la semana anterior. Esta cantidad que hace un cambio de cualidad, perturba el instinto y lo convierte, lo transforma en pulsión. Es decir, hay un cambio de cualidad del instinto a la pulsión, hay un deslizamiento del instinto a la pulsión, y que la pulsión no se reduce como el instinto, sino que deja como resto un objeto de la pulsión que queda inscripto y sometido a los mecanismos del principio del placer. Es decir, de este modo el principio del placer no sería un principio innato, sino que sería algo que se da con posterioridad, y se da con posterioridad en los intercambios del niño con el adulto, con un adulto sexualizado. Esto abre otra discusión al interior del psicoanálisis, que tiene que ver con los tiempos tempranos del psiquismo. ¿Qué sucede al principio de la vida psíquica? Donde nadie lo puede autotestimoniar, porque no hay memoria que alcance a testimoniar verbalmente qué le pasó. Es decir, nadie puede registrar bajo la memoria y bajo el imperio del lenguaje, me gusta esa palabra, el imperio del lenguaje. El lenguaje es imperialista. Nosotros hemos sido colonizados por el lenguaje. Debemos liberarnos del lenguaje y volver a nuestros orígenes y expresarnos como vinimos al mundo, mediante el llanto, el chupeteo y las excreciones. Y así seremos libres, que lo demás no importa nada. Fuera el lenguaje de nuestras vidas. La próxima clase
la voy a dar en lenguaje originario, mediante el llanto, el chupeteo y otras cosas. Y seré un hombre libre, que lo demás no importa nada. Ya lo repetí eso. Bueno, estoy perdiendo originalidad en los chistes y en las humoras. Bien, entonces tenemos esta distinción entre qué sucede, es decir, si los tiempos originarios del aparato psíquico son míticos o son históricos. No es lo mismo. O sea, mítico es algo que está perdido en el limbo del tiempo, que no tiene una gran importancia, y a lo sumo sus efectos son los que se expresan y la teoría puede ser imprecisa, la teoría puede ser difusa sobre los orígenes porque lo que importa es dónde nosotros lo retomamos. Esto en el psicoanálisis ha dividido aguas porque si tenemos un psicoanálisis centrado en el mundo del significante y en lo lenguajero, lo que sucede anteriormente no es tan importante. Ahora, cuando los analistas de niños comienzan a asistir niños con perturbaciones severas, nos preguntamos de dónde vienen esas perturbaciones y esto sí nos conecta con los momentos iniciales del aparato psíquico. Y con divisiones previas, es decir, tenemos, vamos a hacer un paréntesis, dos grandes paradigmas sobre el niño. Digamos, tenemos el niño en situación, llamémosle analítica, un niño clínico, y después tenemos un niño que podríamos decir en situación espontánea. Entonces, el niño que se ve en la clínica no es el niño que se ve en situación espontánea, es decir, hay un niño del desarrollo sano, del que se han ocupado numerosos autores, y tenemos el niño que ha llegado por algún tipo de perturbación. Entonces, el primer psicoanálisis freudiano, pongámosle ese rótulo, se encuentra con un niño en situación básicamente clínica. Freud no es un científico que se dedique a la observación sistemática de niños, y sus primeras teorizaciones no son específicamente sobre el desarrollo del niño, sino cómo aparecen aspectos infantiles en las neurosis de los adultos. Este no es un tema menor, porque lo que aparece en los síntomas, en el psiquismo del adulto, no es la infancia. Son aquellos remanentes, aquellas fijaciones que están vinculados con la sexualidad infantil en el adulto, que no es la infancia. Bueno, esto es bastante largo. Bien, al respecto, tanto Schlemenson como Bleichmar van a tomar posicionamiento sobre esta segunda versión, es decir, estos tiempos iniciales no son tiempos míticos, son tiempos históricos. Les voy a leer de los orígenes del sujeto psíquico, es la tesis doctoral de Bleichmar, dirigida por Jean Laplanche, una pequeña cita que dice así, y voy a darle paso al locutor para que lea los orígenes del sujeto psíquico. Es el prólogo de Laplanche, página 14, cantemos. Dice Laplanche sobre la obra de Bleichmar: los tiempos míticos no son construcciones, son movimientos reales, y la palabra reales está en otra letra, está destacado, entonces leo de nuevo. Los tiempos míticos no son construcciones, son movimientos reales de estructuración del sujeto psíquico que, aun cuando no podemos capturar en su subjetividad, podemos cercar como se cerca un elemento en la tabla periódica de Mendeleev. Tal vez no podamos tocarlo, pero sí podemos conocer su peso específico, su densidad, su efecto, su combinatoria.
cercar los momentos de la represión originaria, pero también sus avatares, sus insuficiencias, sus desigualdades o sus fracasos, es entonces jalonar los tiempos constitutivos del inconsciente. Interesante. Repito, los tiempos míticos no son construcciones. Son movimientos reales de estructuración del sujeto psíquico. Es decir, estos movimientos reales, la palabra reales, tiene una doble acepción, creo yo, porque por un lado van a constituir la materialidad del realismo del inconsciente. Bien. Ahora, no son míticos, es decir, no son una construcción hipotética. Son vivencias que se dan. Digamos, no es lo mismo un niño que es amamantado como si lo enchufaran a una máquina, a un niño que es amamantado con prácticas del cariño, de la ternura, con una madre que le canta, le habla, con un padre tierno que se ocupa de contener la situación. No es lo mismo un niño que ha sufrido, por ejemplo, la ausencia de sus objetos primarios en un tiempo, que tiene intermitencias. Bueno, en mi libro Vigilar y Alimentar, los casos de desnutrición infantil aluden bastante a esto, sobre todo el caso de un niño con una internación de una madre con mal de Chagas, que era internada permanentemente, y el niño tuvo un lazo muy discontinuo con la madre, con los objetos primarios. Cuando digo la madre, lo digo en el sentido del objeto primario por excelencia. Entonces, esta idea no son tiempos míticos. Esto se dio, fue así, y tuvo efectos y consecuencias. Es decir, en ese juego de intercambios que no se puede precisar, pero sí se puede, como dice Laplanche, medir, se puede inferir que algo pasó y que la consecuencia viene de allí. Ahora bien, esto nuevamente va a abrir todo un debate sobre los tiempos originarios del aparato psíquico. Freud, como ustedes saben, va a definir una idea más o menos en el 14, esta idea de un narcisismo primario y un narcisismo secundario, es decir, dos tiempos de la constitución del yo. Freud va a decir este proceso primario donde el yo se carga por medio del objeto, y el proceso, este narcisismo secundario, que es este yo ya atravesado, digamos, ya diferenciado del objeto y atravesado por la represión. Bueno, hay un debate que se da en los años 50, en los años 60, quizás un poco antes. Principalmente quienes abordan este debate son los autores ingleses, puntualmente Winnicott, en tiempos donde había una predominancia de los desarrollos de Melanie Klein. Yo diría que esto es más incluso hasta de Anna Freud, de cierta profundización de la etapa anobjetal, donde Winnicott, en esto creo que sigue más a Anna Freud, va a hablar del desarrollo emocional primitivo, es decir, un tiempo del psiquismo anterior incluso a lo primario. Él le va a decir desarrollo emocional primitivo, donde va a ubicar una serie de ansiedades inherentes a ese tiempo de la vida, caer libremente. Dice el niño está en un proceso de no integración, que no es lo mismo que desintegración, no está integrado. La personificación, bueno, va a hablar una serie de cuestiones, ¿no?
En la próxima temporada lo vamos a ver, en la próxima temporada del teórico vamos a ver este tema puntualmente. Los franceses, algunos años después, años 70, van a apropiarse de esta idea y va a ser Pierre Lanier quien va a hablar de lo originario. Pierre Lanier va a hablar de lo originario, lo primario y lo secundario. Este tiempo originario, en Laplanche podríamos ubicarlo en esta reconstrucción que hace Laplanche y en este volver a poner de relieve en la teoría freudiana la teoría de la seducción como una teoría, él va a llamar, de la seducción generalizada, es decir, como un tiempo necesario para que la vida psíquica surja en cuanto a vida psíquica. Este plus de placer, derivado de este intercambio necesario para que una desestabilización, subrayo nuevamente, necesaria, del orden de la sexualidad exógena, traumatice al aparato psíquico y lo ponga en movimiento. Movimiento sexy. Un poquito para abajo, para abajo, para abajo. Un poquito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento muy sexy, sexy, así. Y se constituye el psiquismo así, con un movimiento sexy. Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo, sensual, un movimiento muy sexy. Basta, ya está, ya volví. Bien. Busquen en YouTube a Laplanche bailando sensual, un movimiento muy sexy. Sí. Un poquito para abajo, para arriba. Con Pontalís, con el diccionario haciendo así, sensual, un movimiento muy sexy. Es muy interesante. Para vos, Lacan. Para vos. A vos te hablo, Lacan. Sí, a vos te estoy hablando. Sensual. Vos con el lenguaje no vas a llegar a ninguna parte. Estructurado como un lenguaje, el inconsciente. ¿A quién te comiste, Lacan? Te la remandaste. Eso le decía Laplanche en Bonval. Sí, vos, a vos te hablo, Lacan, a vos. Con tu tapadito, con tu peinado de vieja, o con un peluquín de soldán, así, como un lenguaje significante. A vos te hablo. No ganaste nada, Lacan, le decía Chilavert. No ganaste nada, Lacan, no ganaste nada. Paraguayo y exitoso, Laplanche y Chilavert. Laplanche era muy parecido a Chilavert. No ganaste nada, Lacan, no ganaste nada, le decía. Lacan y el cabezón Ruggeri, que fue y le quiso pegar a Chila, sí, en su partido de despedida. Bueno, voy a tomar un mate para ver si me recupero, si vuelvo al eje de la clase. Es momento para un like motivador de la mañana. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yerba Tarahui alimenta y calienta tus mañanas frías del invierno de pandemia. Se me cayó el libro y se me corrió la página. Bueno. Miren esto. La fundación de lo inconsciente. Silvia Bleichmar.
La Silvia de la gente. Argentina. Para vos, Lacan. No ganaste nada. Dice Bleichmann en La Fundación de lo Inconsciente. El otro está siempre en el horizonte. Sea como instituyente de la sexualidad o como propiciante de las ligazones capaces de producir derivados. En ello reside la paradoja que inaugura la madre al introducir, en el momento del alivio mismo de las tensiones biológicas, otras tensiones del orden sexual, no resolubles ya por medios simplemente físico-químicos, quedando éstas abiertas a todo tipo de simbolizaciones, constituyéndose en motor del progreso psíquico. Repito, el otro está siempre en el horizonte, sea como instituyente de la sexualidad o como propiciante de las ligazones capaces de producir derivados. En ello reside la paradoja que inaugura la madre al introducir, en el momento del alivio mismo de las tensiones biológicas, otras tensiones del orden sexual, no resolubles ya por medios simplemente físico-químicos, quedando estas abiertas a todo tipo de simbolizaciones, constituyéndose en motor del progreso psíquico. Esta frase es el libro. O sea, si ustedes saben esta frase no tienen que leer el libro. No, mejor dicho, lean el libro para entender esta frase. Lo que Silvia Bleichmann va a ampliar es que la madre no solamente seduce, sino que al mismo tiempo que introduce esa cantidad, gracias a sus sistemas represivos, ejerce cierto drenaje, cierta disminución de esa tensión para que el niño tolere esa cantidad. Voy a dar un ejemplo simple. ¿Qué le pasa a un niño después de amamantarse de una manera apacible? Se duerme. Eso que nos da un respiro con los niños. Tomó la teta y se durmió. Bien, eso habla de una reducción de la cantidad. Cuando un niño, por ejemplo, es amamantado, pero el pecho es propiciante de una excitación o de montantes incontrolables, el niño no duerme. El insomnio infantil es un problema. El niño que no duerme, el niño que muerde los pezones, por ejemplo, que lastima, por ejemplo, que se pone irritable, irascible. Piensen que un bebé no se duerme cuando está cansado se excita. En un primer trimestre de vida, sobre todo, al bebé todo lo excita. Es una versión ampliada de Diego Armando Maradona. Todo lo excita al bebé. Todo lo pone al palo. Todo lo desestabiliza. Es difícil para nosotros comprender la lógica de los neonatos. A un neonato todo estímulo lo excita. La función materna, que la puede ejercer el padre, la madre, la tía, mi suegra, los hermanos, es decir, es aquel que cumple esa función de drenaje de esas cantidades. Es bastante complejo lo que estoy diciendo, pero la clínica de la primera infancia, como dice el caso 1, del primer capítulo de este libro, marca un aparato psíquico anterior
a la fundación de lo inconsciente. Es decir, hay vida psíquica anterior al inconsciente. Por lo tanto, hay una lectura psicoanalítica, digamos, protolenguajera anterior a que el lenguaje nos colonice, el lenguaje imperialista, careta, que viene como un imperio extranjero. Los yanquis nos trajeron el lenguaje para colonizarnos y nosotros vamos a quedar en ese estado originario, libres, como el mar. Libre, yo soy libre, todos de la mano haciendo así en este momento en la cama, mientras escuchan el teórico, como el mar, cantaba Nino Bravo. Volveremos a los orígenes y seremos libres, que lo demás no importa. Y te lo dije, a vos, Lacan, franchute, lenguaje, significante, estructurado como un lenguaje. ¿A quién te comiste? Bien. O sea, en el momento del alivio de la tensión biológica, es decir, este niño asumido desde montantes biológicos, innatos, es parasitado por la sexualidad materna. Bleichmar va a marcar esta paradoja. El niño parasita biológicamente a la madre y la madre parasita al niño sexualmente y representacionalmente. Es decir, introduce una cantidad, se da una transformación. Este proceso tan complejo, tan difícil de entender, se da en el contexto de la metabolización. Ahí se produce una metabolización. O sea, ¿qué es una metabolización? Es cómo se convierte, se transforma un elemento externo y es homologado a una estructura. Veamos el modelo de la célula. La célula toma un elemento externo, lo descompone y lo recompone. Y en esa recomposición lo homologa, por así decir, a su estructura. Pero al mismo tiempo esa estructura, cuando homologa este elemento, se transforma. ¿Capisci o no capisci? ¿Se entiende o no se entiende? Vamos de nuevo. El psiquismo se encuentra en ese estado fetal. Montantes biológicos de autorregulación. Ahora, en el momento de la asistencia ajena, de la asistencia biológica, se produce una desestabilización. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es excitado por una madre sexualizada que toma al niño como sustituto de objeto de placer. Esto es necesario. Entonces, ese desequilibrio, en el momento que se reduce a cero la tensión biológica, aparece una tensión de un nuevo orden. Esto no se da una sola vez. Tiene que haber un sostenimiento. Bien, acá tenemos un diálogo entre autores. Mesasa, diría Mirta, Mesasa. Winnicott, Bleichmar, Piaget y Vygotsky. Mesasa en el próximo teórico, en la mesa de Mirta, acá en el teórico. Por eso la música del comienzo, porque tenemos mesasa en educativa. Diálogo entre autores, se arma polémica. Mesasa de autores, no te lo pierdas con Juanita Viale. El próximo miércoles. Van a estar acá, en el teórico. Bleichmar, Piaget, Vygotsky y Winnicott, traído de Inglaterra especialmente. Coronavirus, no te tenemos miedo. Acá no paramos, no para. Es un sentimiento, no podemos parar. Tenemos entonces este debate entre autores sobre los tiempos originarios. Vuelvo nuevamente. También puede venir Piero Lanier. Puede venir Piera, la vamos a invitar. A ver si te animás a venir, Piera. A ver si te animás a venir. Yo
te desafío, Piera. Vení el miércoles, te quiero acá, con los guantes puestos. ¿Quién queda en pie? A 12 asaltos. Me la rebanco. Música de mesaza con bebop, hip hop, puede ser, me gusta, me gusta. Bien. Esta noción que introduce Piero Lanier de metabolización en la planche de Metábola, lo que vamos a ver es que este elemento de información, digámosle, es de orden sexual. Y en la metabolización de este elemento se da una transformación de la estructura, no en el sentido de Lacan estructura, porque no es estructura del lenguaje, sino pensémoslo imaginariamente como una estructura celular, se transforma en la metabolización del elemento sexual. ¿Qué quiere decir? El aparato psíquico también se sexualiza. Este gesto también se sexualiza. Por lo tanto, este infans, atravesado por la seducción originaria, arrinconado por la sexualidad del otro, de donde no puede escapar, sus tensiones biológicas, como dirá Bleichmar, serán vicariadas por el orden de la sexualidad. El objeto de la pulsión comenzará a desalojar y a sustituir al orden biológico, como una interna del PJ bonaerense. La sexualidad va a ir desalojando, este es el gesto de desalojando, al orden biológico. Y de este modo se irá desfuncionalizando el instinto. Es decir, la pulsión irá desfuncionalizando el instinto, porque el objeto de la pulsión irá desalojando a esa hegemonía partidaria de lo biológico. ¿Se entiende? Por lo tanto, el pecho será más importante que la leche. La leche alimenta, pero el pecho satisface la pulsión. De este modo no podríamos entender cómo un niño después de alimentarse sigue chupeteando. El chupeteo, dirá Freud en 3 ensayos de teoría sexual, es la imagen más nítida del autoerotismo. ¿Por qué? Porque ese desborde de excitación quedará inscripto en el pequeño niño como un resto irreductible por la vía de la satisfacción biológica y quedará como un objeto autoestimulante. El chupeteo podríamos pensar que es el origen, aunque tenga una base refleja, pero va a quedar en el origen de tratar de domeñar una descarga, y en esa descarga se produce un objeto de placer. En esto hay una genialidad de Anna Freud, cuando Anna Freud dice que en el autoerotismo también se pone en juego la independencia del objeto. Por lo tanto, hay una carga que se da en estos primeros movimientos que pone en actividad el aparato psíquico. La represión vendrá después. Ahora, si no se dan estos movimientos sexys, el aparato psíquico no tiene esa desestabilización necesaria que derivará por el camino de la representación. Para Bleichmar, que en esto sigue a Freud, el primer esbozo de pensamiento se dará como derivado de la alucinación primitiva. Sí, señora.
Este es el momento que usted le pega el codazo y dice, ¿viste, gordo, lo de la alucinación primitiva que mamá decía y vos no le dabas bola y seguías comiendo los fideos? Es así. Es el origen del pensamiento. Ese movimiento sexy. Está gustando esto. Está gustando, yo lo sé. Está en la base de nuestra vida mental. Pero como decía en las clases anteriores, es condición necesaria, pero no suficiente. Otros procesos se van a ir sumando a estos originarios. El próximo miércoles, mesaza en educativa. Mesaza. Winnicott, Piaget, Vygotsky, Sylvia Bleichmar, Piero Lanier van a estar acá en el teórico, y te lo digo con el termo, como el loco Abreu, que jugaba con el mate. Me tomo un mate. 100 años con la educación pública. Mesaza. Bien, basta de payasada. ¿Se entendió la clase? Pueden anotar preguntas debajo de la grabación para si ha quedado alguna duda o necesitan que amplíe algún tema. Así que prepárense, agárrense de las manos, que el próximo miércoles tenemos mesaza.